Después del festival, Fernando llevó a Elena a dar un paseo por el campo. Bajo el cielo teñido por los últimos rayos de sol, él se detuvo y tomó sus manos. Elena, sé que no puedo cambiar lo que ocurrió en el pasado, pero quiero que sepas que cada día aquí, contigo y con Clara, ha sido una bendición. Quiero estar a tu lado, no solo como el padre de Clara, sino como el hombre que te ama. El sol aún no había salido completamente en el horizonte cuando Elena comenzó otro día de trabajo en la granja. La joven, de 24 años, vestía un sencillo vestido y unas botas desgastadas, adecuadas para la vida en el campo. Su largo cabello castaño estaba recogido en una trenza floja, mientras sus ojos marrones observaban los primeros rayos de luz acariciar los campos de girasoles que tanto amaba. A pesar de la serenidad que la rodeaba, había inquietud en su corazón. ¿Es esto todo lo que la vida tiene para ofrecer?, se preguntó mientras acariciaba el hocico de uno de los caballos que esperaba el heno. El silencio de la mañana fue interrumpido por un sonido diferente, el ronquido de un motor. Elena levantó la vista, frunciendo el ceño, al ver un auto negro y reluciente entrar en su propiedad. ¿Quién será a estas horas?, murmuró para sí misma, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Al acercarse al vehículo, la puerta se abrió y un hombre bajó, ajustándose la impecable camisa blanca que llevaba puesta. Era alto, de porte elegante, con cabello oscuro peinado hacia atrás y ojos penetrantes que, incluso a la distancia, parecían cargar con un peso invisible. «Disculpe, señorita», dijo el hombre con una sonrisa ligeramente incómoda. Su voz era grave, pero tenía una suavidad que hizo que Elena dudara antes de responder. «Parece que me perdí. Estoy buscando la carretera principal, pero creo que tomé un camino equivocado». Ella lo observó por un momento, notando el reloj brillante en su muñeca y los zapatos ahora cubiertos de polvo. «La carretera principal está a unos 5 kilómetros al norte», respondió, señalando en esa dirección. Antes de que pudiera continuar, el motor del auto emitió un sonido fuerte y se detuvo, como si declarara su rendición. «Perfecto», dijo él, suspirando con un toque de ironía. «Justo lo que necesitaba». Elena cruzó los brazos sin ocultar una leve sonrisa. Tal vez debería considerar cambiar este auto lujoso por algo más resistente. No cualquier cosa sobrevive por aquí. Él rió, sorprendido por el tono ingenioso de la joven. «Mi nombre es Fernando y parece que tendré que aceptar su hospitalidad, al menos hasta encontrar ayuda». Sin pensarlo demasiado, Elena hizo un gesto para que lo siguiera. «Bueno, Fernando, mi casa es sencilla, pero hay café recién hecho. Ven». Mientras caminaban hacia la casa, Fernando miraba alrededor, admirando el paisaje. «Es hermoso aquí, tan diferente de mi mundo». Dudó, como si evitara revelar demasiado. Elena lo notó, pero no preguntó. Sin embargo, mientras servía el café en la pequeña cocina, no pudo contener su curiosidad. «¿De dónde vienes, Fernando? Parece que estás un poco fuera de tu zona de confort». Él sonrió de lado. «De un lugar donde todo es demasiado rápido, donde la gente vive corriendo tras algo que ni siquiera sabe qué es. ¿Y tú? ¿Siempre has vivido aquí?». Elena colocó la taza frente a él y se sentó a la mesa, apoyando el mentón en su mano. «Desde que tengo memoria, sí. Esta granja era de mis padres. Después de que los perdí, se convirtió en todo mi mundo». Fernando notó la melancolía en su voz. «¿Y nunca has pensado en ir más allá de estas colinas?». La pregunta quedó flotando en el aire, como un desafío involuntario. Elena desvió la mirada hacia la ventana. «Lo he pensado, pero a veces parece que las raíces son más fuertes que los sueños». El mecánico del pueblo más cercano avisó que la pieza para reparar el auto de Fernando tardaría casi un mes en llegar. Durante ese tiempo, la granja se convirtió en un hogar improvisado para él. Al principio, Fernando parecía un pez fuera del agua, torpe con las tareas del campo y claramente incómodo con la simplicidad que lo rodeaba. Pero con el pasar de los días, comenzó a adaptarse. Elena le enseñaba pacientemente, desde cuidar a los animales hasta reparar cercas. «Nunca pensé que serías capaz de sostener una azada», bromeaba ella. Él reía, limpiando el sudor de su frente.
Ni yo, pero es extrañamente satisfactorio. Conforme los días se convertían en semanas, la presencia de Fernando dejó de ser una novedad y pasó a ser algo que Elena esperaba con ansias. Cenaban juntos todas las noches, compartiendo historias de sus vidas tan diferentes. Fernando hablaba de su infancia en un mundo de lujos y reglas, mientras Elena contaba la lucha por mantener la granja tras la muerte de sus padres. «Eres fuerte, Elena», dijo él una noche, mientras la luz de la lámpara iluminaba su rostro. «Más fuerte que cualquier persona que conozco». Fernando, por su parte, comenzó a bajar la guardia. Bajo el cielo estrellado, confesó los dilemas que lo atormentaban. «Mi padre quiere que me haga cargo del negocio familiar. Planea cada detalle de mi vida. A veces siento que no soy más que una extensión de su voluntad». Elena lo escuchó en silencio, sintiendo la sinceridad en sus palabras. «Deberías luchar por lo que quieres, Fernando», respondió ella. «La vida es demasiado corta para vivir los sueños de otros». Con el paso de las semanas, algo profundo comenzó a surgir entre ellos. La amistad se transformó en algo más. Pequeños gestos, como la forma en que una tarde, mientras caminaban por los campos de girasoles, Fernando tomó la mano de Elena, mirándola directamente a los ojos. «Nunca pensé que encontraría algo tan puro como esto, Elena. Aquí, contigo, siento que puedo ser yo mismo». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que él tendría que partir pronto, pero en ese momento eligió olvidar el futuro. «Yo también lo siento», susurró con una leve sonrisa. En la última semana antes de la partida de Fernando, estuvieron más unidos que nunca. Las noches se llenaron de conversaciones interminables, risas y ocasionalmente silencios cómodos donde solo la presencia del otro era suficiente. A pesar de la inminencia de la despedida, Fernando prometió que esa conexión no terminaría ahí. «Volveré, Elena», le dijo, sosteniendo sus manos con firmeza. «No sé cómo, pero encontraré la manera de mantener esto». Fernando se fue, pero no fue el final de su relación con Elena. Como prometió, comenzó a regresar de vez en cuando. Cada visita era un regalo, una oportunidad de revivir los momentos que habían compartido. Elena, aunque sabía que aquel amor era complicado, no podía evitar la alegría que sentía al verlo nuevamente. Él traía noticias de la gran ciudad, pero siempre parecía ansioso por escapar de allí y sumergirse en la tranquilidad de la granja. Cada despedida era dolorosa, pero Elena empezó a aceptar que esa era la única clase de relación que podían tener. Se aferraba a los recuerdos de los días juntos y a los momentos de felicidad genuina. Fernando, por su parte, sentía que cada regreso a la granja era un recordatorio de quién era realmente o de quién deseaba ser. Mientras Fernando continuaba visitando a Elena de vez en cuando, algo cambió dentro de ella. Aunque aún valoraba esos momentos, empezó a cuestionar el futuro. ¿Podría un amor como ese sobrevivir las barreras del tiempo y la distancia? Por ahora, decidió vivir cada día como venía, esperando el próximo encuentro, sin saber que el destino aún le tenía reservadas sorpresas inesperadas. Elena todavía recordaba bien la última noche que pasó con Fernando antes de que él se marchara. Bajo el cielo estrellado, él sostuvo sus manos con fuerza y le prometió: «Volveré por ti, Elena. Te lo prometo». Pero en el fondo, ella sabía que la distancia entre sus mundos era mayor de lo que él estaba dispuesto a admitir. Cuando Fernando partió esa mañana, con una última mirada vacilante mientras subía al auto, Elena sintió como si una parte de ella misma se fuera con él. El campo parecía más silencioso que nunca, y el viento que soplaba entre los girasoles ya no traía consuelo. Los días que siguieron estuvieron marcados por una espera ansiosa. Elena miraba al horizonte al final de cada tarde, imaginando que, en cualquier momento, vería regresar el auto de Fernando. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Ni cartas, ni llamadas, nada. La esperanza. El golpe final llegó cuando un amigo del pueblo trajo una noticia inesperada. «Escuché que Fernando está comprometido», mencionó casualmente, sin saber el impacto de sus palabras. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El mundo que había imaginado junto a Fernando se desmoronó en un instante. Las noches siguientes fueron largas y solitarias, marcadas por lágrimas silenciosas mientras se preguntaba si alguna vez podría amar de nuevo. Poco tiempo después,
el destino trajo otra sorpresa. Elena empezó a notar cambios en su cuerpo, un cansancio constante, náuseas matutinas y finalmente la confirmación de que estaba embarazada. Cuando recibió la noticia, sintió una mezcla de emociones. Por un lado, una inmensa alegría. La idea de tener una parte de Fernando con ella era reconfortante, pero por otro lado, el miedo la invadió. ¿Cómo criaría a un hijo sola? ¿Cómo le explicaría a su hijo que su padre no estaba presente? Con el paso de los meses, su vientre creció y con él también su determinación. Decidió que haría todo lo posible para darle al bebé una vida digna, incluso si tenía que enfrentar el mundo sola. Sus vecinos más cercanos la apoyaron, llevándole alimentos y ayudándola con las tareas más pesadas. Pero nadie sabía la verdadera identidad del padre del niño. Elena prefería guardar ese secreto como una forma de protegerse a sí misma y al bebé de preguntas y juicios. Cuando Clara nació, en una noche tranquila, Elena sintió una emoción indescriptible al sostener a su hija por primera vez. La niña tenía los ojos de Fernando, tan profundos y brillantes, y el cabello oscuro que parecía captar la luz de la lámpara junto a la cama. «Mi pequeña Clara», susurró Elena, acariciando el rostro de su hija. «Serás mi mayor tesoro». En ese momento comprendió que aunque Fernando estuviera ausente, Clara sería el lazo que siempre la conectaría con ese amor. Los primeros años de maternidad fueron desafiantes, pero también estuvieron llenos de momentos de alegría. Clara era una niña curiosa y llena de energía, siempre haciendo preguntas sobre el mundo que la rodeaba. Muchas veces, Elena la observaba jugar en el campo de girasoles y veía en cada gesto rasgos de Fernando. La sonrisa tímida, la forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba. Era como si él estuviera presente en Clara, aunque nunca hubiera conocido a su hija. Con el tiempo, Elena comenzó a transformar la granja en algo más. Motivada por la necesidad de asegurar un futuro para Clara, empezó a producir quesos artesanales y miel, productos que pronto se hicieron conocidos en la región. Su inteligencia y capacidad de adaptación impresionaron a todos. Poco a poco, dejó de ser simplemente la chica de la granja para convertirse en una empresaria respetada. Ahora, a sus 32 años, Elena era una mujer fuerte y decidida. Su cabello, a menudo recogido en un sencillo moño, aún conservaba el brillo de la juventud, y sus ojos, aunque mostraban las marcas de noches difíciles, reflejaban una fuerza inquebrantable. Había aprendido a ocultar sus vulnerabilidades tras una sonrisa amable, pero en el fondo aún había momentos en los que se permitía pensar en Fernando. No con rencor, sino con una melancolía silenciosa. Clara, por su parte, era la alegría del hogar. A sus 8 años tenía una energía contagiosa y un amor genuino por los animales de la granja. Pero como toda niña curiosa, había comenzado a hacer preguntas difíciles. «Mamá, ¿por qué no tengo un papá como las otras niñas?», preguntó una noche, mientras ayudaba a Elena a doblar la ropa. Elena respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Tienes un papá, mi amor. Es un buen hombre, pero está lejos de aquí». Clara no insistió, pero Elena sabía que esas preguntas serían cada vez más frecuentes. Aunque estaba acostumbrada a enfrentar desafíos sola, Elena empezó a sentir que algo estaba cambiando. Por más que hubiera creado una vida estable y llena de amor para Clara, había un vacío que no podía ignorar. Y era Clara, con su inocencia y curiosidad, quien parecía traer a la superficie esas memorias del pasado que Elena había enterrado hacía tanto tiempo. Una tarde, mientras revisaba los papeles de la granja, Elena recibió una invitación inesperada. Un evento benéfico se celebraría en la ciudad, y la habían invitado a participar con sus productos artesanales. Elena dudó. La idea de salir de su zona de confort y exponerse en un entorno tan diferente la ponía nerviosa. Pero al mirar a Clara jugando en el patio, decidió aceptar. «Quizá es momento de mostrarle al mundo la mujer en la que me he convertido», pensó. Cuando llegó el día del evento,
Elena estaba nerviosa pero decidida. Vestida con un sencillo pero elegante vestido que realzaba su belleza natural, entró al gran salón sosteniendo la mano de Clara. El lugar era inmenso, con candelabros brillantes y personas vestidas con ropa lujosa. Elena sintió las miradas curiosas a su alrededor, pero mantuvo la cabeza en alto. Estaba allí por Clara, y nada la haría retroceder. Mientras presentaba sus productos a posibles compradores, algo llamó su atención. Una mirada familiar la observaba desde el otro lado del salón. Cuando sus ojos se encontraron con los de Fernando, fue como si el tiempo se detuviera. Estaba más maduro, pero aún conservaba ese magnetismo que la había conquistado años atrás. Antes de que pudiera reaccionar, Clara tiró de su mano y preguntó: «Mamá, ¿quién es ese hombre que no deja de mirarte?». El reencuentro era inevitable. Fernando se acercó, vacilante, con una mezcla de sorpresa y arrepentimiento en los ojos. Miró a Clara, luego a Elena. «Elena, esa niña, es mi hija». Elena sintió que el corazón se le encogía. Todos los años de silencio y dolor volvieron a ella. Pero también algo más. El grandioso salón, lleno de voces y risas apagadas, parecía haber desaparecido a su alrededor. Todo lo que Elena veía era a Fernando, parado frente a ella, con una expresión de incredulidad y emoción contenida. Sus ojos, antes seguros, ahora estaban llenos de dudas y preguntas que no sabía cómo formular. Clara, aún sosteniendo la mano de su madre, miraba curiosa al hombre frente a ella. «Él se ve diferente, mamá. ¿Quién es?», preguntó con la inocencia que solo un niño podía tener. Elena, sintiendo el peso de años de silencio y dolor, respiró profundamente antes de responder. «Él es Fernando, Clara. Él es tu papá». Fernando sintió el impacto de esas palabras como un rayo. Abrió la boca, pero no pudo hablar. Se agachó para quedar a la altura de Clara, mirándola directamente a los ojos. «¿Tú eres mi hija?», preguntó con la voz temblorosa. Clara, confundida, miró a Elena en busca de una confirmación. Su madre asintió, con una sonrisa triste pero llena de ternura. «Sí, mi amor. Este es el hombre sobre el que siempre quisiste saber». La niña sonrió, curiosa, sin comprender del todo lo que ese momento significaba. Elena, por otro lado, sentía una tormenta interna. Había imaginado este momento muchas veces, pero nunca pensó que sucedería en un lugar tan público y de manera tan inesperada. «¿Por qué ahora, Fernando? ¿Por qué después de tanto tiempo?», preguntó, con voz firme pero lo suficientemente baja para que solo él la escuchara. Fernando enderezó la postura y se pasó una mano por el cabello, visiblemente nervioso. «No lo sabía, Elena. No sabía sobre Clara. Mi padre me mintió. Me dijo que habías seguido adelante, que no querías contacto». La revelación golpeó a Elena como una ola. Recordaba las cartas que había escrito en los meses posteriores a la partida de Fernando, cada una cargada de nostalgia y esperanza, y como ninguna había recibido respuesta. Ahora las piezas comenzaban a encajar. «Tu padre», murmuró, sintiendo la rabia empezar a brotar. «Él destruyó lo que teníamos, y mientras tanto yo estaba aquí, sola, criando a nuestra hija, creyendo que tú habías decidido olvidarme». Fernando intentó explicarse, pero las palabras no eran suficientes para borrar años de dolor. «Fui un tonto, Elena. Confié ciegamente en lo que me decía. Pero cuando te vi aquí hoy, y vi a Clara, todo tuvo sentido. Quiero arreglar esto. Quiero estar en su vida, en tu vida, si me lo permites». Elena negó con la cabeza, luchando contra la emoción que amenazaba con desbordarse. «No es tan simple, Fernando. No puedes aparecer después de 8 años y esperar que todo vuelva a ser como antes». Clara, que hasta ese momento había estado escuchando en silencio, tiró de la mano de Fernando. «¿De verdad eres mi papá?», preguntó con un brillo de esperanza en los ojos. Fernando se agachó de nuevo, esta vez con más seguridad, y tomó las pequeñas manos de la niña. «Sí, pequeña». Y, a pesar de las emociones encontradas, Elena sabía que Clara tenía derecho a conocer a su padre. Por eso, aceptó permitir que Fernando las visitara en la granja. Sin embargo, dejó claro que esa convivencia sería solo por el bienestar de su hija. «No confundas las cosas, Fernando», advirtió con una firmeza que él nunca había visto antes.
Soy una mujer distinta a la que conociste. Clara es mi prioridad y no permitiré que la lastimes. Cuando Fernando llegó a la granja por primera vez después del reencuentro, lo recibió una mezcla de nostalgia e incomodidad. La casa seguía siendo la misma, pero Elena era una persona completamente diferente. Desde lejos, él la observaba mientras daba instrucciones a los trabajadores y organizaba las tareas del día. Elena tenía ahora una postura segura, casi impenetrable. Era una empresaria respetada, y Fernando se dio cuenta de que aquel mundo, antes simple y acogedor, ahora llevaba las marcas de su ausencia. Clara, por otro lado, parecía completamente cómoda con la presencia de Fernando. Lo llevaba a conocer sus lugares favoritos de la granja, el establo donde cuidaba al caballo que Elena le había regalado, el columpio bajo la higuera y, por supuesto, el campo de girasoles. «Mamá dice que este es el lugar más bonito de aquí», dijo Clara, mientras lo tomaba de la mano. Fernando miró a Elena, que los observaba a la distancia, y sintió un nudo en el pecho. Los días que Fernando pasó en la granja estuvieron llenos de altibajos. Se esforzaba por ganarse la confianza de Clara y parecía lograrlo de manera natural. Pero con Elena era distinto. Cada conversación entre ellos era como una delicada danza entre el pasado y el presente. «Has cambiado, Elena», le dijo una noche mientras Clara dormía. Ella rió sin humor. «Tuve que cambiar, Fernando. No tuve otra opción. La vida me obligó a ser fuerte». Mientras trataban de adaptarse a la nueva dinámica, Elena empezó a notar algo extraño en el comportamiento de Fernando. Parecía distraído, como si algo lo estuviera preocupando. Una tarde, mientras Clara jugaba con los perros en el patio, Elena lo enfrentó. «¿Todavía estás casado, verdad?», preguntó con una frialdad calculada. Fernando dudó antes de responder. «Sí, lo estoy. Pero mi matrimonio es una mentira, Elena. Camila solo se interesa por el dinero. No hay amor». Elena sintió que la vieja rabia volvía. «¿Y crees que eso te redime? ¿Que borra los años que pasaste sin buscarnos?». Fernando bajó la mirada, visiblemente avergonzado. «No espero que me perdones, Elena, pero quiero estar presente en la vida de Clara. Quiero corregir mis errores, aunque tú nunca me aceptes de vuelta». Las palabras de Fernando la conmovieron, pero Elena sabía que aún quedaban muchas heridas abiertas entre ellos. Mientras Fernando luchaba por encontrar su lugar en la vida de Clara, Elena se debatía entre el orgullo por la mujer en la que se había convertido y la vulnerabilidad que sentía al estar cerca de él. Las noches eran especialmente difíciles cuando se quedaba sola con sus pensamientos. «¿Estoy siendo justa?», se preguntaba mirando las estrellas. Pero luego recordaba los años de soledad y decidía que estaba en lo correcto al proteger su corazón y el de Clara. Clara, sin embargo, no compartía las mismas reservas de Elena. Adoraba cada momento que pasaba con Fernando, haciéndole preguntas interminables sobre su vida y aprendiendo todo lo que podía sobre él. «¿Vas a regresar a la ciudad?», le preguntó una noche. Fernando dudó antes de responder. «No quiero regresar. Quiero estar cerca de ti y de tu mamá». Clara sonrió, pero Elena, que escuchaba desde la distancia, sintió un escalofrío. A pesar de las tensiones y el dolor, algo comenzó a cambiar lentamente. Fernando empezó a ayudar en la granja, retomando algunas de las tareas que un día había aprendido con Elena. Parecía decidido a demostrar que estaba dispuesto a esforzarse. Pero el pasado seguía presente como una sombra, y tanto Elena como Fernando sabían que aún quedaban muchas verdades por descubrir. El reencuentro, aunque lleno de emociones, era solo el inicio de una historia que prometía más giros inesperados. Los días en la granja continuaban pasando, pero cada nuevo encuentro entre Fernando y Elena era como caminar sobre un terreno minado. Clara, ajena a la tensión entre los adultos, irradiaba felicidad. Por fin tenía algo que siempre había deseado: un padre. Pero para Elena, la presencia de Fernando despertaba tantos sentimientos del pasado como nuevas dudas. «Dice que quiere ser un padre para Clara», pensaba mientras recogía frutas en una mañana soleada. «Pero ¿qué pasará cuando la presión de su mundo vuelva? ¿De verdad se quedará?».
Esa tarde, Fernando se acercó a Elena mientras ella trabajaba en el establo. Tenía esa mirada seria que ella conocía bien, y eso la puso inquieta. «Necesito hablar contigo, Elena», dijo, apoyándose en la puerta. Elena siguió cepillando al caballo, tratando de parecer indiferente. «¿Sobre qué, Fernando? Ya hemos hablado tantas veces». Él suspiró, pasándose la mano por el cabello. «Sobre mi padre, sobre lo que hizo, para separarnos». Elena dejó de cepillar y lo miró con desconfianza. «¿Separarnos? ¿De verdad crees que puedes culpar a tu padre por todo? Tú te fuiste, Fernando, tú elegiste su mundo». Sus palabras lo golpearon, pero él continuó. «No sabía que me estaba manipulando, Elena. Nunca quiso que estuviera contigo. Para él, tú eras un obstáculo, alguien que me distraería de los negocios». La revelación hizo que Elena sintiera una mezcla de rabia y tristeza. «¿Entonces él decidió destruir lo que teníamos?», preguntó con la voz cargada de emoción. Fernando asintió. «Interceptó tus cartas, Elena, nunca las recibí. Me dijo que habías seguido adelante, que tenías a otro hombre». Elena rió con amargura. «¿Otro hombre?». Fernando bajó la cabeza, avergonzado. Era joven y estúpido. Quería creer que él sabía lo que era mejor para mí, pero ahora veo que no le importaba lo que yo quisiera. Solo quería mantener el control. Elena negó con la cabeza, incapaz de ocultar su frustración. «Y lo permitiste. Permitiste que controlara tu vida y destruyera la mía en el proceso». El silencio que siguió fue pesado. Fernando parecía perdido, y Elena sentía como si hubiera retrocedido en el tiempo, reviviendo todas las heridas que había luchado tanto por superar. Pero antes de que pudiera decir algo más, Clara apareció corriendo con una brillante sonrisa en el rostro. «Papá, ¿me ayudarás con mi dibujo hoy?». La pregunta inocente hizo que Fernando sonriera, aunque sus ojos seguían tristes. «Claro que sí, mi pequeña». Mientras Fernando se alejaba para jugar con Clara, Elena se quedó sola en el establo, procesando todo lo que acababa de escuchar. Fue manipulado, pensaba. Pero eso no borra los años de silencio, las noches solitarias, la lucha que enfrenté sola. Sin embargo, había algo en el tono de Fernando, en la forma en que miraba a Clara, que la hacía preguntarse si realmente había cambiado. Esa noche, después de que Clara se fue a dormir, Fernando volvió a buscar a Elena. «Sé que es difícil creerme, Elena, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a demostrar que digo la verdad. Quiero arreglar las cosas, no solo por Clara, sino por nosotros». Elena cruzó los brazos, tratando de no dejarse llevar por la emoción en su voz. «¿Y cómo piensas hacerlo, Fernando? ¿Sigues atado a tu mundo, a tu matrimonio?». Fernando dudó antes de responder. «Estoy intentando salir de ese matrimonio. Camila y yo no tenemos nada más que apariencias. Ella lo sabe, pero no quiere renunciar al estatus y al dinero. Nunca debí casarme con ella. Fue otra decisión que mi padre me impuso». Elena lo miró, tratando de descifrar si estaba siendo sincero. «¿Entonces quieres que espere? ¿Es eso? Mientras tú resuelves el desastre de tu vida». La conversación terminó sin una resolución clara, pero Fernando siguió mostrando su determinación de ganarse la confianza de Elena. Comenzó a ayudar más en la granja, desde tareas simples hasta coordinar con los trabajadores. A pesar de sus esfuerzos, Elena mantenía una barrera. «No basta con que esté aquí», pensaba. «Tiene que demostrar que está comprometido no solo conmigo, sino con Clara». Mientras tanto, Clara continuaba acercándose cada vez más a Fernando. Le encantaba escuchar historias sobre la gran ciudad y le hacía preguntas interminables sobre su infancia. «¿Sabías montar a caballo cuando eras pequeño?», preguntaba mientras lo llevaba al establo. Fernando reía, encantado con la energía de su hija. «No tan bien como tú, pequeña. Eres mucho más valiente». Elena no podía negar que la conexión entre Fernando y Clara era genuina. Verlos juntos le traía tanta alegría como dolor. Sabía que, por mucho que quisiera proteger a Clara, no podía privarla del amor de su padre. Pero también sabía que, para que todo funcionara, tendría que encontrar una manera de lidiar con las heridas del pasado. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Camila, la esposa de Fernando, apareció inesperadamente en la granja. Vestida con ropa costosa y una expresión de superioridad, no ocultó su desprecio por Elena y su vida sencilla.
Así que esta es la granja que te tiene tan ocupado, dijo, mirando alrededor con desdén. Elena, por su parte, se mantuvo firme, cruzando los brazos y enfrentando la mirada de la mujer. Estás en mi propiedad, Camila. No creo que tengas derecho a juzgar. Camila sonrió, pero había veneno en sus palabras. Solo vine para recordarle a mi querido esposo dónde pertenece. Este jueguito de la granja puede parecer encantador ahora, pero él no es el hombre que crees, Elena. Pertenece a mi mundo, y tú nunca formarás parte de él. Antes de que Elena pudiera responder, Clara apareció sosteniendo la mano de Fernando. ¿Quién es esta mujer, papá?, preguntó inocentemente. El momento fue incómodo. Fernando se inclinó hasta la altura de Clara y respondió con cuidado. Ella es Camila, una amiga de la familia. Clara sonrió, sin entender la tensión en el ambiente, y volvió a jugar al patio. Elena, sin embargo, sabía que esa visita había sembrado una semilla de duda. ¿Está realmente comprometido con Clara? ¿Conmigo? ¿O será que Camila tiene razón?, pensaba. Mientras Fernando intentaba calmar la situación, Elena se dio cuenta de que su futuro aún estaba lejos de resolverse. Después de la inesperada visita de Camila, la tensión en la granja parecía haber llegado a un punto de quiebre. Elena estaba dividida entre su deseo de proteger a Clara y la confusión que causaba la reaparición de Fernando. Clara, por su parte, permanecía ajena a las complejidades de los adultos, disfrutando cada momento con el padre que finalmente había conocido. Pero la presencia de Camila había sembrado una dolorosa duda en Elena. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Fernando para estar presente en la vida de su hija? Fernando intentó minimizar el impacto de la visita de Camila. «Elena, sabes que solo vino aquí para causar problemas», dijo una noche mientras Clara dormía. Elena lo miró, con los ojos llenos de escepticismo. Y lo logró, Fernando. Ahora, más que nunca, me pregunto si realmente tienes un lugar para nosotras en tu vida. Él dio un paso hacia ella y tomó sus manos con firmeza. Estoy intentando, Elena. Estoy luchando contra ella, contra el mundo que me ata. Pero eso lleva tiempo. A pesar de las palabras de Fernando, Elena sabía que las cosas no serían sencillas. Camila, con su personalidad calculadora, comenzó a mover sus piezas. Contrató abogados para obtener información sobre Clara y explorar sus opciones legales. Cuando Fernando se enteró, confrontó a su esposa con furia. «No tienes derecho a involucrarte en esto, Camila», dijo con la voz cargada de frustración. Pero Camila solo sonrió, indiferente. «Eres mi esposo, Fernando, y lo que es tuyo, también es mío». La amenaza de una batalla por la custodia hizo que Elena sintiera una nueva oleada de miedo e inseguridad. Había criado a Clara sola durante 8 años, asegurándose de que la niña tuviera todo lo que necesitaba. La idea de perder a su hija, incluso parcialmente, era insoportable. «Fernando, si esto es un plan tuyo para quitarme a Clara», comenzó, pero él la interrumpió con vehemencia. «Elena, jamás haría eso. Eres su madre. Solo quiero estar presente». «Pero Camila está usando esto para mantenerme bajo su control». Camila no se detuvo ahí. En una reunión con los abogados de Fernando, hizo insinuaciones sobre la capacidad de Elena para criar a Clara sola. Es una mujer del campo, sin educación formal. ¿Cómo puede darle a la niña lo que realmente merece? Fernando se levantó de inmediato, la rabia evidente en su postura. «No conoces a Elena. Ella ha criado a Clara con más amor y dedicación de lo que cualquiera podría. Si alguien aquí no tiene derecho a juzgar, eres tú». Elena, consciente de que Camila no se rendiría fácilmente, comenzó a prepararse para lo peor. Contrató a un abogado local y organizó todos los documentos que probaban su dedicación como madre. Amigos y vecinos se ofrecieron como testigos a su favor, destacando lo feliz y bien cuidada que era Clara. Sin embargo, el miedo de perder a su hija la atormentaba cada momento. Mientras tanto, Clara empezó a notar que algo estaba mal. Observaba las discusiones entre Fernando y Elena, aunque intentaran mantener las voces bajas. Una noche, mientras ayudaba a su madre a doblar la ropa, preguntó:
«Mamá, ¿papá se va a ir otra vez?». La pregunta hizo que Elena se detuviera, sintiendo el peso de las palabras de su hija. «No lo sé, amor», respondió, tratando de mantener la calma. «Pero pase lo que pase, siempre estaré aquí contigo». Fernando, por su parte, estaba en conflicto. Deseaba desesperadamente formar parte de la vida de Clara, pero cada paso parecía alejarlo más de Elena. «Tienes que decidir de qué lado estás, Fernando», le dijo ella durante una discusión. «O luchas por tu hija y por tu libertad, o sigues atrapado en el mundo de Camila». Fernando sabía que tenía razón, pero romper con Camila no era sencillo. Había contratos, negocios y, sobre todo, el control que su padre aún ejercía sobre él. Mientras la batalla legal comenzaba a tomar forma, Fernando decidió pasar más tiempo en la granja. Ayudaba a Clara con los deberes, participaba en las tareas diarias e incluso empezó a entender mejor el mundo que Elena había construido para sí misma y para su hija. «Has logrado algo increíble aquí, Elena», le dijo una noche mientras observaban la puesta de sol. «Sé que nunca podré compensar el tiempo perdido, pero quiero ser parte de esto». Elena escuchaba las palabras de Fernando, pero todavía había un muro en su corazón. Quería creerle, quería creer que realmente había cambiado, pero las cicatrices del pasado le impedían. La situación llegó a un punto crítico cuando Camila apareció nuevamente, esta vez acompañada de abogados y documentos oficiales. Exigía que Fernando y Elena asistieran a una audiencia de custodia. «Si crees que vas a criar a esta niña sola, Elena, estás muy equivocada», dijo Camila con una sonrisa fría. «Fernando tiene derechos y me aseguraré de que los ejerza». Elena sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la compostura. «A ti no te importa Clara, Camila. Esto no tiene que ver con ella. Tiene que ver con el control que quieres tener sobre Fernando». Camila se encogió de hombros, aparentemente inmune a las acusaciones. «Cree lo que quieras. Al final, siempre consigo lo que quiero». Fernando, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente intervino. «Basta, Camila. Esto no tiene que ver contigo ni conmigo. Tiene que ver con lo que es mejor para Clara». En la audiencia, Elena presentó todas las pruebas de su dedicación como madre, mientras que Fernando, por primera vez, enfrentó públicamente las manipulaciones de Camila y de su padre. Confesó haber sido manipulado en el pasado y declaró su deseo de formar parte de la vida de Clara sin interferir en el papel de Elena como madre. El testimonio de Fernando fue sincero y conmovedor, haciendo que Elena lo mirara con nuevos ojos, aunque aún mantuviera sus reservas. El tribunal falló a favor de Elena, otorgándole la custodia principal de Clara. Fernando recibió el derecho de visitas supervisadas con la condición de que Camila no estuviera presente. La decisión fue un alivio para Elena, pero también marcó el inicio de una nueva dinámica entre ella y Fernando. A pesar de las heridas, había un pequeño hilo de esperanza de que pudieran encontrar una forma de coexistir por el bien de Clara. Al salir del tribunal, Clara tomó las manos de ambos, mirándolos con una sonrisa inocente. «Ahora podemos ser una familia, ¿verdad?». La pregunta de la niña trajo lágrimas a los ojos de Elena, quien miró a Fernando con una mezcla de dolor y aceptación. «Estamos intentándolo, mi amor», respondió mientras los tres caminaban juntos, dispuestos a enfrentar un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Tras la decisión del tribunal, las visitas de Fernando a la granja se volvieron regulares. Hacía todo lo posible por pasar tiempo con Clara mientras intentaba recuperar la confianza de Elena. Clara, llena de alegría, se convirtió en el vínculo que, sin saberlo, los acercaba poco a poco. Sin embargo, Elena permanecía cautelosa, observando cada actitud de Fernando, tratando de descifrar si realmente estaba dispuesto a comprometerse o si sus palabras eran solo pasajeras. Los días en la granja adquirieron una nueva rutina. Fernando ayudaba a Clara con sus deberes escolares, enseñándole a resolver problemas de matemáticas mientras ella reía de las explicaciones complicadas. Elena, al otro lado del campo, los observaba. Una tarde, mientras Clara jugaba en el patio, Fernando se acercó a Elena. «Sé que todavía tienes dudas sobre mí», dijo con una voz seria pero amable. Elena levantó la mirada hacia él sin ocultar su cautela. «No es cuestión de dudas, Fernando, es cuestión de sobrevivir. Pasé años criando a mi hija sola, aprendiendo a ser fuerte. No puedes esperar que simplemente baje la guardia».
Él asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. No lo espero. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que no voy a rendirme. Fernando comenzó a involucrarse más en las actividades de la granja, ayudando con los animales y aprendiendo a trabajar la tierra. Aunque no tenía experiencia, su dedicación era evidente. Clara adoraba verlo ensuciarse las manos en el campo y reía de sus torpes intentos por cargar los fardos de heno. «Papá, te ves gracioso con esas botas», decía, mientras él fingía estar ofendido. Esos momentos de ligereza empezaron a derribar las barreras que Elena había construido a lo largo de los años. Una noche, mientras Clara dormía, Fernando y Elena conversaban en el porche. La luna iluminaba el campo y el sonido de los grillos llenaba el silencio. «¿Por qué nunca te rendiste, Elena?», preguntó él, rompiendo el silencio. «¿De todo esto? ¿De la granja? ¿De la vida?». Ella miró al cielo, pensativa. «Porque no tenía otra opción, Fernando. Clara me necesitaba, y cuando alguien depende de ti, no hay espacio para rendirse». Él sintió el peso de sus palabras, entendiendo cuánto había sacrificado para mantenerlo todo en pie. A medida que los días se transformaban en semanas, Elena empezó a notar un cambio en Fernando. Parecía más presente, más conectado con Clara y con la simplicidad de la vida en el campo. Una tarde soleada, mientras caminaban por el campo de girasoles, Fernando rompió el silencio sobre Camila. «He iniciado los trámites de divorcio», dijo con voz firme. Elena se detuvo, sorprendida. «¿Y tu padre? ¿Va a permitirlo?». Fernando respiró hondo. «Ya no me importa lo que piense. Por primera vez en mi vida estoy haciendo algo porque yo lo quiero». La revelación de Fernando trajo una oleada de emociones para Elena. Por un lado, admiraba su valentía, pero por otro, sentía miedo. ¿Y si solo está intentando compensar el pasado? ¿Y si cambia de opinión?, pensaba mientras veía a Clara correr por los campos con los perros. Sin embargo, una pequeña llama de esperanza comenzó a encenderse en su corazón. Fernando no solo se dedicaba a Clara, sino que también comenzó a apoyar los sueños de Elena. Sugirió expandir el negocio de la granja, ayudándola a encontrar nuevos mercados para sus productos. Elena, que siempre había cargado con todo el peso sola, se vio por primera vez compartiendo responsabilidades. «No sé si estoy lista para confiar en ti de esta manera», dijo con sinceridad. Entonces confió. Mientras los lazos entre los tres se fortalecían, Camila no se rendía fácilmente. Aparecía esporádicamente, intentando sembrar discordia, pero Fernando se mantenía firme. «Ya no tienes control sobre mi vida, Camila», le dijo en una de esas visitas. «He perdido demasiado tiempo intentando complacerte a ti y a mi padre. Ahora, lo único que importa es Clara». Camila rió, pero la rabia era evidente. «Eres más ingenuo de lo que pensaba, Fernando. Pero veremos cuánto dura esta fantasía tuya». La tensión trajo una nueva cercanía entre Fernando y Elena. Empezaron a hablar más sobre el pasado, sobre lo que habían perdido y sobre lo que podrían construir. En una noche especial, Fernando finalmente dijo las palabras que Elena no esperaba escuchar. «Nunca dejé de amarte, Elena. Y aunque sé que es tarde para decirlo, quiero que sepas que estoy aquí. Y voy a quedarme, por ti y por Clara». Elena, sorprendida, sintió un nudo en la garganta. Sabía que aún lo amaba, pero también sabía que no podía dejarse llevar por sus palabras sin ver acciones concretas. «No basta con decirlo, Fernando. El amor no son solo palabras. Es compromiso, es estar presente». Él sostuvo sus manos con sinceridad en los ojos. «Entonces déjame demostrarlo. Déjame mostrarte que soy digno de ustedes». Clara, ajena al peso de las conversaciones de sus padres, seguía siendo la luz que iluminaba sus vidas. Una mañana, mientras ayudaba a su madre a recoger flores, preguntó: «Mamá, ¿tú y papá estarán juntos algún día?». Elena quedó sorprendida por la pregunta directa, pero sonrió con suavidad. «No lo sé, mi pequeña. Pero lo importante es que estamos aquí para ti». Fernando comenzó a pasar más tiempo planeando el futuro. Quería echar raíces en la granja, lejos del mundo caótico que había dejado atrás. Propuso construir una pequeña casa en la propiedad para estar más cerca de Clara. Elena dudó al principio, pero al ver el entusiasmo de su hija, aceptó. «No puedo negarle esta felicidad a Clara», pensó.
A medida que pasaban los meses, las cosas parecían estabilizarse. La granja prosperaba, Clara florecía con el amor de sus padres y Elena empezaba a creer que quizá, solo quizá, el futuro podría ser más brillante de lo que había imaginado. Pero sabía que el perdón total y la confianza necesitarían tiempo. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los girasoles, Fernando, Elena y Clara se sentaron juntos en el porche, observando el horizonte. Clara tomó la mano de ambos con una sonrisa radiante. «Ustedes dos son mis favoritos», dijo, provocando risas en sus padres. En ese momento, Elena sintió algo diferente. No era solo paz, sino una nueva esperanza de que juntos podrían superar cualquier cosa. El sol brillaba intensamente en el cielo, iluminando los campos de girasoles que ahora simbolizaban todo lo que Elena había construido. Fernando ayudaba a Clara a montar el caballo, mientras Elena observaba desde el porche con una ligera sonrisa en el rostro. Esos momentos de calma se estaban volviendo más frecuentes, pero aún sentía la sombra del pasado rondando. Aunque Fernando estaba más presente y Clara rebosaba de felicidad, Elena sabía que el perdón no era algo simple. Era un proceso y ella aún estaba en medio de él. Una noche tranquila, Fernando se sentó con Elena en el porche, llevando 2 tazas de café. El silencio entre ellos era cómodo, pero estaba cargado de significado. «Elena», comenzó él con un tono serio, «sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero agradecerte por haber cuidado también de Clara, por haber sido fuerte cuando yo fui débil». Elena respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. «Hice lo que tenía que hacer, Fernando. No porque fuera fácil, sino porque Clara lo merecía». Las conversaciones entre ellos se volvieron más abiertas. Fernando comenzó a compartir detalles sobre su pasado con Camila y las presiones que enfrentó para hacerse cargo de los negocios familiares. Elena, por su parte, habló sobre las noches en las que lloraba sola, temiendo por el futuro de Clara y cuestionando si había tomado las decisiones correctas. «Nunca quise que pasaras por eso, Elena», dijo Fernando con los ojos llenos de arrepentimiento. «Pero sé que mis palabras no son suficientes. Quiero mostrarte que soy un hombre diferente ahora». La prueba del compromiso de Fernando llegó cuando presentó una propuesta a Elena. Sugirió invertir en la granja, expandir los negocios y crear nuevas oportunidades para Clara. Elena, reacia al principio, vio la sinceridad en sus ojos. «Esto no se trata de mí, Elena. Se trata de Clara y del futuro que podemos construir juntos para ella». Ella aceptó, pero dejó claro: «Acepto tu ayuda, Fernando, pero eso no significa que esté lista para bajar la guardia». Mientras trabajaban juntos para expandir la granja, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar. Elena notó que Fernando ya no era el hombre inseguro que había conocido años atrás. Estaba más maduro, más enfocado. Ella, por otro lado, estaba redescubriendo partes de sí misma que había enterrado mientras luchaba por sobrevivir sola. «Estás diferente, Elena», comentó él un día mientras caminaban por los campos. «Más fuerte, más segura de ti misma». Ella sonrió, con un toque de orgullo. «Tuve que serlo». Clara, en el centro de todo, seguía uniendo a sus padres de maneras inesperadas. Su alegría e inocencia eran un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Una tarde, mientras dibujaba bajo la sombra de la higuera, preguntó: «¿Creen que podríamos vivir todos juntos algún día?». Elena y Fernando intercambiaron una mirada, sorprendidos por la pregunta. Elena respondió con cuidado: «Lo importante es que siempre estaremos aquí para ti, mi amor. No importa cómo». El proceso de divorcio de Fernando finalmente se completó, marcando el fin de su relación con Camila. Aunque la separación no fue fácil, sintió una libertad que no había experimentado en años. «Ahora puedo dedicarme completamente a ustedes», dijo a Elena con una convicción que ella no había visto antes. Pero Elena, aunque con el corazón más abierto, sabía que aún había trabajo por hacer. La llegada de una carta del padre de Fernando trajo un giro inesperado. En el texto, el hombre admitía haber mentido y manipulado a Fernando con la esperanza de separarlo de Elena. «Hice lo que creía correcto en su momento», escribió, «pero ahora veo que destruí algo hermoso. Espero que encuentres la manera de reconstruir lo que perdiste». Fernando mostró la carta a Elena, quien la leyó en silencio. «¿Esto cambia algo para ti?»,
preguntó él. Ella pensó por un momento antes de responder. Cambia para ti. Para mí, solo confirma lo que siempre supe. Tienes que luchar por lo que quieres. Con el paso de los meses, la granja floreció como nunca antes. Las nuevas inversiones trajeron crecimiento y prosperidad, y Elena comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Fernando, por su parte, se convirtió en un pilar en su vida y en la de Clara. Estaba presente en cada momento, desde las cenas simples en la cocina hasta los eventos escolares de Clara. Un día, Fernando sorprendió a Elena con una propuesta inesperada. Había construido una pequeña casa en la propiedad, como había prometido, y quería que ella y Clara fueran las primeras en visitarla. Cuando Elena entró, encontró el espacio decorado con sencillez y cuidado, reflejando todo lo que habían construido juntos en los últimos meses. «Este lugar es para nosotros», dijo él. «Un nuevo comienzo, si estás lista». Elena miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de emociones. Había una parte de ella que deseaba abrazar ese nuevo capítulo, pero también estaba el miedo de volver a salir lastimada. «No lo sé, Fernando», dijo con sinceridad. «Quiero creer, pero aún necesito tiempo». Él asintió, respetando sus sentimientos. «Estoy dispuesto a esperar, Elena, todo el tiempo que necesites». Clara, por su parte, no podía contener su emoción. «Mamá, ¿podemos vivir aquí? Por favor». Elena sonrió a su hija, acariciando su cabello. «Tal vez algún día, mi pequeña. Por ahora, disfrutemos lo que tenemos». Clara aceptó la respuesta con la alegría inocente de una niña, ya soñando con el futuro. Mientras el sol se ponía, iluminando los campos de girasoles, Elena y Fernando se sentaron en el porche de la nueva casa, observando a Clara jugar con los perros. «¿Crees que tenemos una oportunidad, Elena?», preguntó él, rompiendo el silencio. Ella suspiró, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. «Tal vez. Pero todavía hay mucho por demostrar, Fernando. Y mucho que sanar». Fernando asintió, tomando su mano con delicadeza. «Estoy dispuesto a hacerlo. Cada paso del camino». Elena lo miró, sintiendo que algo cambiaba dentro de él. Esa noche, mientras Clara dormía, Elena miró el cielo estrellado y sintió algo que no había sentido en años. Paz. El pasado aún existía, pero ya no tenía el mismo peso. Sabía que, con tiempo y el esfuerzo necesario, tal vez sería posible construir algo nuevo, no solo para Clara, sino para los tres. Los días comenzaron a ser más claros para Elena. La granja, que alguna vez había sido su refugio y su lucha, ahora también era un símbolo de su resiliencia y de las nuevas oportunidades que la vida le ofrecía. Fernando seguía demostrando su compromiso, participando activamente en todo y, lo más importante, siendo una presencia constante en la vida de Clara. Pero para Elena, el verdadero desafío era abrir su corazón. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Elena encontró a Clara sentada en la mesa, dibujando en un cuaderno. «¿Qué estás dibujando, mi amor?», preguntó, curiosa. Clara levantó el dibujo con orgullo. Era una casa rodeada de girasoles, con tres figuras tomadas de la mano: una mujer, un hombre y una niña. «Es nuestra casa, mamá», dijo Clara con una sonrisa llena de esperanza. Elena sintió una punzada en el pecho. Para Clara, la felicidad era sencilla y clara, pero para ella el camino seguía lleno de incertidumbres. Fernando, por su parte, seguía sorprendiendo a Elena. No solo se había convertido en un padre dedicado, sino también en un hombre que entendía el valor de las pequeñas cosas. No presionaba a Elena para que tomara decisiones, pero demostraba, día tras día, que estaba allí para ella y para Clara. Una tarde, después del festival, Fernando llevó a Elena a dar un paseo por el campo. Bajo el cielo teñido por los últimos rayos del sol, él se detuvo y tomó sus manos. «Elena, sé que no puedo cambiar lo que ocurrió en el pasado, pero quiero que sepas que cada día aquí, contigo y con Clara, ha sido una bendición. Quiero estar a tu lado, no solo como el padre de Clara, sino como el hombre que te ama». Elena sintió cómo las lágrimas brotaban de sus ojos. Durante tanto tiempo había cargado el peso del pasado, las heridas y los miedos, pero en ese momento algo dentro de ella cambió. Sabía que perdonar no significaba olvidar, sino liberarse de lo que la mantenía atrapada. «Fernando», comenzó con la voz temblorosa, «quiero intentarlo.
No puedo prometer que será fácil, pero quiero darnos esta oportunidad. Por Clara, por nosotros. La sonrisa de Fernando fue de pura emoción. La abrazó con cuidado, como si temiera romper el momento. Nunca te decepcionaré, Elena, te lo prometo. Clara, que corría por el campo con los perros, los vio abrazados y se apresuró hacia ellos. «Mamá, papá, ¿ahora están felices?», preguntó con una sonrisa radiante. Elena rió, secándose las lágrimas. «Sí, mi pequeña, estamos felices». Los meses siguientes estuvieron marcados por cambios significativos. Fernando terminó de construir su casa en la granja, y aunque Elena aún mantenía cierta independencia, comenzaron a construir una vida juntos. Clara florecía, rodeada del amor de sus padres, mientras la granja prosperaba como nunca antes. Para Elena, cada día era una nueva oportunidad de creer en el amor, en la fuerza de la familia y en la posibilidad de nuevos comienzos. Una tarde especial, Fernando sorprendió a Elena en el campo de girasoles. Llevaba un anillo sencillo, pero lleno de significado. «Elena», comenzó, arrodillándose, «me diste una segunda oportunidad y por eso te estaré eternamente agradecido. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, construyendo algo hermoso. ¿Aceptas casarte conmigo?». Elena se quedó sin palabras, pero en su corazón la respuesta ya era clara. Asintió con una sonrisa que iluminó todo el campo. Clara, que los observaba desde lejos, corrió hacia ellos gritando de alegría. «Mamá, papá, eso significa que ahora somos una familia de verdad». Elena rió, abrazando a su hija. «Sí, mi amor, una familia de verdad». La boda fue sencilla, pero llena de amor. Los vecinos que habían seguido de cerca la travesía de Elena celebraron con entusiasmo. Fernando, al ver a Elena caminar hacia él entre los girasoles, sintió que todos los desafíos y dolores habían valido la pena. Para Clara fue el día más feliz de su vida, el día en que su familia finalmente estaba completa. Mientras la celebración continuaba, Elena miró a Fernando y a Clara, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El pasado había sido doloroso, pero también la había moldeado en quien era. Ahora, rodeada de las personas que amaba, sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades. «Nunca imaginé que llegaríamos aquí», le dijo a Fernando. Él sonrió, tomando su mano. «Siempre supe que eras la mujer más fuerte que había conocido». Al final de la noche, bajo un cielo estrellado, Elena, Fernando y Clara se sentaron en el porche de la nueva casa. Clara, exhausta, se quedó dormida en los brazos de Fernando mientras Elena miraba las estrellas. «La vida nunca es fácil», pensó con una suave sonrisa. «Pero a veces, los finales felices son más simples de lo que imaginamos». Y con ese pensamiento dejó atrás el pasado, abrazando el futuro con el corazón abierto.